La paz de Dios, hermanos. En esta ocasión nos toca dar justamente nuestro último trabajo de la materia de homilética, taller de homilética, y damos un caluroso saludo a nuestro hermano David Félix, que es nuestro maestro, nuestro profesor, el cual pues deseamos que el Señor le ayude, que el Señor le dé de sus becas y abundantes bendiciones, junto con mi hermana Paula Valle, la cual pues también colabora junto con mi hermano David Félix. Reciban un caluroso saludo y pues que el Señor les bendiga. El hecho que me toca a mí exponer se encuentra en la porción de las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo número 2, versículo del 1 al 13, lo cual tiene por título La venida del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó a la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: estaban llenos de gusto. Y ciertamente, amados hermanos, el libro de los Hechos, en su capítulo 2, del 1 al 13, narra uno de los momentos más trascendentales para la iglesia cristiana, la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. En este pasaje los discípulos se encontraban reunidos cuando de repente fueron llenos del Espíritu Santo, lo que les permitió hablar en lenguas diferentes y testificar con poder las maravillas de Dios. Este acontecimiento marca el inicio de la expansión del Evangelio y del nacimiento de la iglesia, mostrando cómo Dios cumple sus promesas y capacita a sus hijos para llevar a cabo su misión. Este sermón es para que la iglesia sea dirigida por el Espíritu Santo para una dirección integral por medio de la oración y santidad. Pentecostés nos enseña que Dios cumple sus promesas y que su Espíritu Santo transforma a las vidas, capacitando a los creyentes para llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Este evento invita a la iglesia a vivir en unidad, a ser testigos valientes y a reconocer el poder divino, y que el poder divino también está disponible para todos, sin importar su raza, etnia u origen. Así, el Espíritu Santo nos invita también a abrir nuestro corazón y que guíe nuestras acciones, palabras en el mundo actual. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice Hechos 2:1, dice que estaban todos unánimes juntos. La llegada de Pentecostés tenía un propósito: la manifestación del Espíritu Santo a los que estaban en ese lugar. Y también las personas fueron testigas de este acontecimiento tan glorioso. La actitud de las personas ante este acontecimiento lo veremos a continuación. Pero la llegada de Pentecostés teníamos por entrado y tenemos como hecho que lleva un propósito. Y este propósito
era primero que se quedaran por un tiempo para ser investidos del poder desde lo alto. Y el propósito comienza justamente con el crecimiento del Evangelio, teniendo como herramienta principal el Espíritu Santo en Pentecostés y el Espíritu Santo en sus vidas. Jesús les manda que estuvieran juntos, y el estar juntos hace darnos cuenta que estaban en oración, en una misma cosa, en un mismo sentir, es decir, concordaban en opinión y en espiritualidad. La manifestación del Espíritu Santo para aquellos que estaban en ese lugar, como nos dice Hechos 2, de 2 al 4, narra como un evento en el cual se menciona que es un viento a manera de ráfaga y entró y llenó la casa. Enseguida hubo una aparición, lenguas como de fuego dirigiéndose a cada uno de los que estaban sentados. Las personas que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo, dándoles dirección al momento de hablar otra lengua. El Espíritu Santo da esa dirección para un crecimiento espiritual. Esas personas que fueron testigos ante ese acontecimiento hacen valer que para la celebración del día de Pentecostés también había en la región peregrinos de varias regiones de la tierra, como judíos que vivían fuera de Palestina, así como prosélitos. Los prosélitos, cabe recalcar que son aquellos gentiles que aceptaron la tradición judía o la fe judía y se enumeraron a ellos. Y se enumera también a personas provenientes de Asia, Oriente Medio, parte del Mediterráneo y África. Según la geografía, los peregrinos venían de parte de África, Turquía, Jerusalén y Roma. La actitud de esas personas que estaban ante este acontecimiento tuvieron estas características. Tuvieron una característica de asombro, es decir, estar sorprendidos o impresionados ante algo inesperado, extraordinario o fuera de lo común. En el relato las personas quedan asombradas por la manifestación del Espíritu Santo y los acontecimientos que presenciaron, mostrando una reacción de maravilla y desconcierto ante lo que estaban viviendo. Atónitos quiere decir que estaban completamente desconcertados o paralizados por la sorpresa, sin poder comprender de inmediato lo que sucede. Lo que estaban presenciando no lo podían ni siquiera explicar. Quedaron atónitos al ver escuchar a los discípulos hablar en diferentes lenguas, lo que les generó una sensación de incredulidad, pero también a su vez un asombro en particular. Quedaron perplejos. Al quedar perplejos, nos da a entender que quedaron totalmente confundidos sin saber cómo reaccionar o qué pensar debido a lo inesperado o difícil de entender. Algunos testigos quedaron perplejos ante la manifestación del Espíritu Santo, pues no lograban comprender el significado de lo que ocurría y se preguntaban entre sí qué podría ser aquello. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? A su vez, tuvieron esta característica de estar maravillados. Al estar maravillosos experimentaron una profunda admiración ante la sorpresa, ante esto que pasó, que fue algo extraordinario y fuera de lo común. Las personas quedaron maravilladas al presenciar un evento tan impactante, reconociendo que era una manifestación divina que superaba la situación y su comprensión habitual. La llegada del Pentecostés. En Hechos 1:8, el propósito de esta llegada del Espíritu Santo sería que para el Evangelio una extensión tanto espiritual como en región, y muchos llegarían al conocimiento de la palabra de Dios como objetivo particular del Espíritu Santo. El propósito también fue que se quedaría como consolador. Juan 14:17 así lo marca. Y el propósito también sería recordar, guiar e instruir a aquellas personas que fueron investidas del poder desde lo alto. El propósito era también que se cumpliera lo dicho por el profeta Joel en Joel 2:28, que dice que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda la carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. En la llegada del Espíritu Santo a los que estaban en ese lugar, dice que ellos estaban esperando que fueran investidos del poder desde lo alto, pero fue un evento especial para cada uno en particular,
que fueron y estuvieron y estaban maravillados. Cambió sus vidas de una manera especial y diferente a comparación del pueblo que estaba totalmente sorprendido. El Espíritu Santo hace su labor en aquellos que estaban. Hace su labor primeramente de redención, capacitación, y de ahí guía e instruye a los que estaban ahí. Se manifiesta de una manera inusual. Esa manera inusual en la cual muchos fueron testigos, dice que fue un estruendo y llamó la atención. ¿Por qué? Porque ciertamente en aquellas regiones pues no había un motivo para surtir un efecto a menos que fuera por medio de la naturaleza. Las personas fueron testigos de este acontecimiento, sí fueron testigos. En Hechos 2:4 dice que había judíos que eran hombres piadosos, habitantes y visitantes de todas las naciones bajo el cielo. Había partos, medos, elamitas, romanos, africanos. Los prosélitos también ahí estaban. La actitud de las personas en ese acontecimiento fue de asombro y confusión. Algunas personas no sabían y no podían creer lo que estaba pasando después de ese estruendo. Dice que la multitud se juntó. La multitud se juntó para ver qué es lo que había acontecido en aquel aposento alto. Les impactó porque escuchaban hablar en lenguas en las que habían nacido, y estos eran galileos. Las actitudes de confusión llegó cuando ellos sabían que eran galileos y hablaron la lengua de su tierra. Por eso podemos dar como ejemplo y nos podemos imaginar que para tener una comunión con Dios, donde la gente iba al templo y bajo una ley, la ley de Moisés, ellos tenían una llave, los sacerdotes, el sumo sacerdote, los profetas, y el pueblo hacía lo posible por escuchar. Hacía fila la multitud para poder llegar a escuchar la ley de Moisés por medio del sumo sacerdote o del sacerdote. Llega Pentecostés y Dios pone su espíritu en los corazones, el cual ya no es necesario hacer esa fila para escuchar su palabra, ya que el Espíritu guía a las personas, como dice Romanos 8:14. Ahora tenemos esa libertad de poder acercarnos al Señor por medio de las Escrituras y saber que la obra del Espíritu Santo es para todos. No nada más es para un pueblo, sino para todos aquellos que quieren recibir de su poder. Hoy en día las personas dicen: Dios, háblame por medio del pastor, háblame en un sueño, háblame por medio del apóstol, háblame por medio de cualquier otro medio, dejando en segundo plano la alianza del Espíritu Santo. El libro de los Hechos nos habla de una promesa que Jesús en el capítulo 1 deja a los apóstoles cuando se les aparece y les da pruebas convincentes de que Él resucitó, dejándose ver durante 40 días hablándoles del reino de Dios, lo cual sería el tema central para que los apóstoles tomaran como tarea la predicación del Evangelio. Este es un punto crucial para poder esperar la promesa del Padre, de la cual Él les había dicho: oísteis de mí. Pero también les dijo que obtendrían este regalo dentro de no muchos días. Una de estas órdenes es que se quedaran en Jerusalén, que para Lucas, el escritor, sería el centro de la obra de salvación. Ellos se encontraban en el aposento alto, en la esquina suroeste de la ciudad vieja de Jerusalén, aproximadamente a 1 kilómetro. El versículo 12 nos dice que era la distancia hacia el monte de los olivos, es decir, el camino de un día de reposo permitido por la tradición judía. Y es un equivalente a un paseo en la cual un judío no puede alejarse más de 2000 codos, equivalentes a 1000 metros aproximadamente. Esto es la llamada medida parsa, que son 960 metros. El versículo 2 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días entre la Pascua y Pentecostés, así como este evento no era por casualidad,
no era porque ocurriera de la noche a la mañana, sino ya estaba profetizado. Y ahora, como lo habíamos dicho, no es casualidad que ocurriera la muerte del Señor Jesucristo, que primeramente fue en la vista de la ciega, como nos dice Éxodo 23:14. Dice, y confirmará de la siguiente manera: y cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás a Jehová, y le dirás que Jehová nos sacó con mano fuerte de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. También Pentecostés era conocida como la fiesta de la renovación de la alianza, y esto está en Segunda de Crónicas 15, del 10 al 13. El propósito del día de Pentecostés tiene como herramienta principal la investidura del Espíritu Santo y de su poder para una transformación plena. El hombre por sus propios medios no puede ejercer el orden de Dios de una manera perfecta. Al tener este poder que viene desde lo alto, la persona tiene un proceso de transformación en el cual solo depende de Dios para poder ejercer el mandato que Jesucristo ordenó. La manifestación a los que estaban en ese lugar fue de una manera especial, porque no hay un registro en el cual la manifestación se haya repetido como aquella vez, como aquella ocasión, mediante una gran ráfaga de viento, manifestando su presencia. Este evento fue tan especial que hasta hoy se menciona en el libro de los Hechos. La idea de que el Espíritu fuera derramado significa que esa persona era elegida para el servicio a Dios, y era elegida por el mismo Espíritu. Las personas que se encontraban en ese entonces sentadas en aquel aposento alto siguieron la orden directa de parte de Jesús al decirle que esperaran ese tiempo, que no se fueran. La expresión de las personas señala que la característica inesperada del Espíritu Santo, el viento como figura exacta de potencia, da también una característica de libertad para moverse donde quiera. La espera de las personas debería ser avivada por la fiesta. Las personas que estaban allí fueron testigos de este gran acontecimiento. Las lenguas y el fuego como profundo significado del Espíritu Santo en la palabra humana, al hacerla una herramienta para poder predicar el Evangelio. Esa apariencia de fuego es otro símbolo, y es en toda su naturaleza la característica de luz, calor, vida, no menos medio activo de la purificación que podía revelar a los discípulos la acción universal que el Espíritu puede hacer para aquellos, un bautismo totalmente de fuego. Al decir que estas lenguas fueron repartidas sobre cada uno de ellos, quiere decir que tenían que recibir el Espíritu Santo de una manera individual para ser regenerados, capacitados y santificados. Hay que tener en cuenta que el Espíritu Santo no vino de una manera mágica, no vino de una manera casual, sino que los que estaban ahí tuvieron que ser partícipes por voluntad propia, y también su fe firme en lo que Jesús les había ordenado anteriormente. El hablar en lenguas consistía para los discípulos la facultad de hablarlas sin haberlas aprendido, sino esto también fue mediante su fe y obediencia. Ellos se habían preparado por medio de la oración y el ruego, como nos dice Hechos 1:14, y de hacerse comprender para todos los pueblos. Eran totalmente legibles, y este milagro consiste en que cada uno de sus oyentes escuchaba a todos aquellos expresarse en su lengua materna, lo que prueba que el autor no atribuye a los discípulos la facultad de diversas lenguas extranjeras, sino que se las atribuye más bien a un solo y un mismo lenguaje nuevo y extraordinario. Y es que menciona que entre los oyentes asombrados de comprender cómo se habla en su propio dialecto, a ellos les causaba un sinnúmero de asombros. La interpretación de esta narrativa, que al hablar los discípulos en estas lenguas extranjeras, se puede hacer la siguiente observación. No nos muestra a los discípulos hablando cada uno en una lengua diferente y la multitud escuchándolos dividida en grupos étnicos. Cada uno lo veía como una interpretación en su lengua, y la multitud escuchándolos tampoco podía ser dividida en grupos según sus nacionalidades. No solo
los representan. Más bien celebran una oración común y una especie de canto, quizás por las cosas magníficas que Dios había hecho con ellos, o hablando uno y después otro, pero dirigiéndose cada uno a la multitud entera a este milagro, que consiste en que el hecho de que cada uno de los que están presentes escuchan como aquellos expresaban en la lengua en la cual nacieron. Los discípulos hablaban un lenguaje nuevo y sobrenatural, pero este lenguaje, por otro lado, el milagro era totalmente legible. Ellos lo podían entender perfectamente, y todos sabían que ese lenguaje era excepcional, que era un poder extraordinario, que iban del alma y triunfaban en los diversos idiomas, y las palabras que siguen según el Espíritu les daba que hablasen. También confirman que este sentido muestra un lenguaje nuevo producido por una acción inmediata del Espíritu y era hablado en un estado del alma totalmente elevado. Ese lenguaje sirve para expresar en la oración la acción de gracias, las emociones intensas del alma, mientras que en Pentecostés los oyentes dispuestos comprendieron inmediatamente a los discípulos como si hablaran en su lengua. La multitud se juntó de repente y probablemente frente a la casa donde estaban los discípulos, y la expresión ante aquella multitud fue el oírlos hablar las maravillas de Dios con mucho entusiasmo, y entre la multitud había extranjeros. Mesopotamia, Egipto, Cirene, Asia, Ponto, Creta, Arabia, ellos fueron elegidos para comprender esa misión. El comienzo de la predicación del Evangelio, la oración con insistencia y también el ruego, la preocupación por todos los que serían salvos, tuvieron un objetivo desde antes, que fueran llenos del Espíritu Santo. Ahora la tarea de los discípulos queda plasmada en la iglesia. La tarea ahora es para nosotros seguir expandiendo el Evangelio de Cristo a todas las naciones. No fue el fuego lo que cambió a aquellas personas, fue que el fuego se quedó a vivir en ellos. Pentecostés no es para que busques una experiencia, es para que entiendas tu conexión con Dios, guiados por el Espíritu Santo como la herramienta principal de nuestra vida. Ahora nosotros hemos sido elegidos para esta tarea, y tú has sido elegido también. Ahora el Señor necesita de nosotros para poder expandir el Evangelio. Necesita que nosotros nos pongamos a trabajar en el mandato que el Señor dejó antes de subir y ascender al cielo. Que el Señor les bendiga.